El pecado es descrito en la Biblia como una transgresión a la ley de Dios y también como rebelión contra Dios. El pecado tuvo su origen con Lucifer, el lucero, hijo de la mañana, nombrado en Isaías capítulo 14 del versículo 12 al 15. Él era el más hermoso y poderoso de los ángeles, pero no contento con tener todo esto, él deseó ser semejante al Dios Altísimo, y esa fue su caída y el inicio del pecado. Satanás trajo el pecado a la raza humana en el jardín del Edén, donde tentó a Adán y a Eva con la misma seducción cuando les dijo: «Seréis como Dios». Génesis capítulo 3 describe la rebelión de Adán y Eva contra Dios y contra sus mandamientos, y a partir de ese momento el pecado ha pasado a través de todas las generaciones de la raza humana. Nosotros, como descendientes de Adán, hemos heredado el pecado de él. En Romanos capítulo 5, versículo 12, se nos dice que a través de Adán el pecado entró al mundo, y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó, su naturaleza interior fue corrompida por el pecado de rebelión, matándolo espiritualmente y contaminando sus deseos y sus acciones. Y todo esto le pasaría a aquellos que fueron después de él. Somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Así como heredamos características físicas de nuestros padres, así también heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán. El rey David lamentaba esta condición de su naturaleza humana caída en el Salmo 51:5, cuando dijo: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Por otra parte, Jeremías escribía acerca del corazón, y decía que éste era engañoso y perverso. Todos hemos recibido el pecado de Adán, pero también somos transgresores por nuestros propios pecados personales, aquel que es cometido día tras día por cada uno de nosotros. Por haber heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, cometemos pecados individuales, desde la aparente inocente mentira pequeña o blanca hasta el homicidio. Nosotros tendemos a minimizar los pecados, pero Jesús mismo dijo que la ira es tan grave como matar, y que los pensamientos sexuales son tan graves como el adulterio. Nosotros podemos ver esto como una exageración, pero cuando entendemos realmente qué tan santo es Dios, no tenemos excusa. Los grandes mentirosos comenzaron con pequeñas mentiras. Los homicidios comenzaron con un poco de ira o con un poco de codicia, y los adulterios comenzaron con los deseos permitidos en la mente. Santiago capítulo 1 del versículo 14 al 16 dice: «La tentación viene de nuestros deseos pecaminosos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Esos deseos nacen de actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte». Aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo deben pagar el castigo por estos pecados personales, así como por el pecado heredado. Sin embargo, los creyentes han sido liberados de la condenación eterna del pecado, y ahora podemos elegir si cometer o no estos pecados personales, porque ahora tenemos el poder para resistir al pecado a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, santificándonos y dándonos la convicción de nuestros pecados cuando los cometemos. Una vez que confesamos nuestros pecados personales a Dios y le pedimos perdón por ellos, somos restaurados a un perfecto compañerismo y comunión con Él. Por eso, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos somos condenados por el pecado,
y no hay ninguno que sea bueno. El único castigo justo por el pecado es la muerte, y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Afortunadamente, nuestros pecados han sido crucificados en la cruz de Cristo, y ahora por la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.